Hola, mi nombre es Sergio Daniel y en este video te voy a platicar acerca de los tipos de amasado que existen en panadería. Tipos de amasados. Método Charlewood. Método intensivo. ¿Cómo conseguir un buen fermento natural? Este método tiene sus orígenes en los años 60 y se basa en hacer pan, eliminando gran parte del tiempo convencional de fermentación con el empleo de intenso trabajo mecánico sobre la masa, eliminándose normalmente la prefermentación. Sus características se desarrollan gracias a la incorporación de grasas en la fórmula que facilitan la textura y la esponjosidad de la masa. La realización de un amasado rápido e intensivo mezclando con rapidez todos los ingredientes. Suele ser una masa blanda al incorporar más agua de lo normal. Eliminación de la fermentación previa. Aumento del porcentaje de levadura que facilita una fermentación rápida. Estas características básicas son las aplicadas principalmente hoy en procesos muy automatizados que recortan el proceso de fabricación, aunque otro tema es si se consigue un pan suficientemente o insuficiente de calidad. Normalmente en estos sistemas de amasado se utiliza escarcha de hielo o agua lo más frío posible y la temperatura final de amasado es de 22 grados centígrados como mucho. El tiempo de amasado en amasadora oscila entre los 3 y los 5 minutos con elevadas revoluciones cercanas a las 550 rpm. Normalmente así obtenemos un pan con miga más blanca, un aleolado más pequeño y cortezas muy finas. Suelen ser panes de un cierto volumen y su vida es relativamente corta. Las piezas, una vez divididas, tienen unos 5 o 10 minutos de reposo en bola y la fermentación de la pieza difícilmente pasa de la hora y media, encontrándonos en algunos casos procesos de solo 45 minutos de fermentación. Método Polish. Método esponja. El método esponja tiene dos pasos a realizar. En el primero de ellos se mezclan algunos ingredientes y se les permite una fermentación normalmente larga de 2 a 6 horas. En esa etapa se suele mezclar harina, agua y levadura, quedando una masa muy blanda y a veces pegajosa. La segunda fase consiste en incorporar la esponja a los ingredientes que faltan, someterlos a una segunda mezcla donde la fermentación es relativamente corta. Este método tiene su origen en Polonia, al que su nombre a lo que se debe su nombre. Este proceso es solo aplicable a procesos a panes que admitan una división fácil. Si es volumétrica, la diferencia de peso entre las piezas es muy grande de las primeras piezas a las últimas, pues la masa mantiene una gasificación constante desde el comienzo del polish. La esponja normalmente comprende el 60% de la harina total y la mayor parte de la levadura y el agua. En algunos casos se añade algo de harina de malta o azúcar que facilita la velocidad de la fermentación, pero solo en casos de que el pan lo requiera. En otros casos se añaden las grasas a la esponja, margarinas o grasas, pero la mejor forma de obtener regularidad en simplificando los tres ingredientes antes citados. La temperatura ideal de la esponja es de 23 grados a 25, ya que a más temperatura de la masa más rápida es la fermentación y suele dejarse una masa fina y blanca, llegando al máximo de absorción de agua que admita. No es bueno tampoco excedernos en la cantidad de agua, necesita ser blanda pero con una consistencia firme, ya que expandirá a un mayor volumen y provocará un desarrollo del gluten superior. Si se utilizan mantecas o margarinas se recomienda añadirlas a la mitad de este amasado, un poco antes de obtener la consistencia óptima deseada. Normalmente la cantidad de levadura que se añade depende del tipo de harina.
del tiempo que se va a dejar la esponja o del tiempo de leudamiento. Tiempo de horas, 15 gramos de levadura. Si vamos a fermentar 4 horas, podemos aplicar 10 gramos de levadura. Si vamos a fermentar durante 4 horas, durante 6 horas, agregamos 5 gramos de levadura. El método directo. Cuando hablamos del método directo nos referimos a un proceso de un solo paso donde se mezclan todos los ingredientes juntos, excepto la levadura, que es incorporada al final del amasado, unos 5 minutos antes de su finalización. Normalmente con este sistema se añade un 10% más de levadura que en el método de esponja. Se mantiene el amasado hasta que todos los ingredientes han formado un solo cuerpo, produciendo una masa de carácter suave y elástica. La temperatura final de la masa depende del proceso de fabricación de pan, oscilando entre los 21 grados centígrados para procesos rápidos y 25 grados centígrados en procesos artesanales, e influye mucho si la zona de amasado está climatizada o no. Algunos técnicos calculan la subida de la temperatura de 1 grado en la reducción del tiempo de fermentación en 10 minutos, pero esto no es una ciencia exacta. Las ventajas del amasado directo es que se requiere menos mano de obra, se reduce el tiempo general de producción al recortar el tiempo de fermentación y se reduce los márgenes de error al tener menos manipulación y menos pasos a realizar.